Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblazones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados, y decíamos que parecía cosa de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cués y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de cal y canto, y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños. Y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente. Ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni soñadas como veíamos. Se habla de conquista, pero si no se hubieran adherido los pueblos que se oponían al dominio mexica, los mexicas eran bien tremendos. Esos dominaban con sangre y fuego, No se dice con fuego, porque sí dice con sangre y fuego por los arcabuces, pero que dominaban con sangre y que eran terribles, eran tan terribles los mexicas que cuando llegaban a conquistar un lugar, lo primero que hacían era capturar a las mujeres y a los niños, porque a las mujeres se las llevaban como sirvientas en todos los sentidos, A los niños, pues, para tenerlos de esclavos. Y a los hombres, pues todos los que se ponían gallitos, pues los mataban. Entonces era sangre y filo de macana. Muerte al filo de la obsidiana. Una de las cosas es que lo demás se va hundiendo. La tierra se está hundiendo, entonces lo que no se hunde son las pirámides. Los restos de las pirámides están saliendo mientras la demás tierra se va hundiendo. Esto, conforme el paso de los años, es lo que me han platicado, se va haciendo más notable. Lo podemos ver en la altura de las ruinas de la pirámide. Se estaban haciendo los trabajos del metro, de las líneas 1 y 2 del metro. Yo era el responsable de estar viendo cómo destruían tantas cosas y poder recuperar los pedazos de lo que fue. Eso fue un deshuesadero y fue una agresión impresionante. Entonces, yo tenía que trabajar, en el metro trabajaban las 24 horas y estaba esperando un ingeniero que la secretaria, él había ido ahí después de haber andado por todos lados, y cuando a mí me dijo que tenía que ir en la noche, le digo, oye, pero ¿y dónde está? Le digo, pues estoy en la esquina. Le digo, pero esto está en el corazón de Tenochtitlan. ¿Quién le dio permiso? Si enfrente tenemos un museito con 4 guardianes que lo único que hacían era dormirse toda la noche mientras el ingeniero estaba haciendo un hoyo ahí en sus narices. Dice, sí, porque para poder montar mi equipo y destaparle las vigas que tengo ahí puestas y todo, porque sigue pasando ahí la gente y los camiones y todo. Cuando llego yo y estoy platicando con el ingeniero, están sus trabajadores quitando las cosas, y de repente ya le gritan al ingeniero con luces y todo. Ya puede venir a ver, venga, acércalo, vamos a ver. No, llego y me quedo viendo esa piedrota, la mitad. Hagan de cuenta esta mesa, imagínensela. Hagan una línea en medio, para acá no ven nada, del otro lado ven la librería y esta pared así, con toda una historia impresionante, en donde está la Coyuxauhqui pegada abajo, con todas las etapas culturales de lo que fue la colonia, el pavimento, las vías del tranvía, todo, así, un libro abierto en 3 metros de altura para llegarle a la piedra. Digo, oiga, ¿y por qué diablos le hizo aquí? Dice, pues es que era el lugar indicado para tener la retroalimentación aquí en el centro histórico. Y nunca le dijeron nada a los de enfrente de que usted está excavando en la parte de una pirámide que hace ya desde principios de siglo sabíamos que existe. Ahí estaba ese museo. No, nadie. Yo creo que algo que nos marca en la Merced es el comercio. A diferencia de otros lugares de la ciudad, la gente viene a la Merced a comprar o a vender. Más que a pasear, más que a tomar, más que a comer, más que a distraerse, viene a hacer negocio, de alguna manera.
Y eso es una vocación que lleva desde hace muchos años, desde que estaban los canales de agua, desde que Xochimilco se conectaba con la ciudad a través de sus canales, el comercio fue fundamental. Es un oficio que se nos heredó y que se conserva actualmente. Pero ese oficio no solamente traía mercancía, traía cultura, traía tradiciones, traía formas de vida, y esos también se fueron quedando en el barrio. La Merced es contada desde diferentes momentos. La Merced de mis abuelos fue uno, la de mis padres otra, la mía otra y la de mi hijo es otra, ¿no? La que a mí me tocó era desde que bajabas en el camión que veníamos, escuchar ese silbato del señor del tránsito, que era, ya sabías que había llegado a la Merced, porque el pobre señor, o sea, ya no sé si hay tantos, ¿no? Pero estar soplando el silbato para organizar el tráfico era como lo más significativo cuando bajabas del autobús, ¿no? Ya sabías que empezaba todo este movimiento. Después los camiones, ese calor, como todos usan diésel, pasabas por ahí, bueno, yo era niña y sentía así como que toda la cara llena de humo y sentías eso, ¿no? Sentías esos olores. Ahora también los sonidos de la gente pregonando sus productos. Entonces de repente era mucho ruido y mucha gente. Toda esta zona de Talavera, República de Salvador, Regina, Ramón Corona, era una plaza literalmente, o una zona abandonada, y especialmente la Plaza Aguilita, un espacio público maravilloso, simbólicamente para los mexicanos único, ya que cuenta el mito que aquí es donde, que aunque la plaza se llama José Vaz, la común, conocemos esta plaza pública como la Plaza Aguilita, porque cuenta el mito que aquí es donde se aposenta el águila. Entonces, desde ahí tiene un proceso simbólico maravilloso, pero por lo mismo, en el 2006 era triste e indignante como mexicanos que un espacio con esa simbología fundacional de una ciudad como es hoy México estuviera devastada. Toda la gente que está en los reclusorios su virgen o su santo va a ser la Virgen de la Merced. Pero como ya no hay templo de la Merced, el templo que estaba ahí lo tiran y con el tiempo se hace el primer mercado, luego de ese mercado lo pasan allá y las fiestas que se van a celebrar solo son en el mercado, pues haz de cuenta que sus mandas las van a ir a pagar el Día de la Merced, en la fiesta de la Merced, en el mercado de la Merced. Y entonces los sonideros empiezan a hacer sus bailes que mucha gente no entiende por qué, o sea, cómo se puede bailar si todo el tiempo están hablando, ¿no? Pero el asunto es que toda la gente quiere ser reconocida y es llevar tu papel, hacer tu dibujo y decirle yo estoy presente, existo y quiero que me nombres. Pues yo en estos momentos me dedico a ser organillera. Mi papá conocía al dueño de los aparatos, entonces a mí me llamaba mucho la atención porque pues el señor comentaba mucho de los aparatos, de cómo los reparaba y demás. Entonces un día me dijo, si quieres trabajar, pues adelante. Y pues yo le dije, bueno, y ya de ahí me quedé, pero yo en ese tiempo pues iba a la escuela todavía. El aparato es alemán y eso fue un regalo que hizo el gobierno alemán a Porfirio Díaz en sus entonces años. Fue un regalo hacia México, pero en Alemania ya se llevaba la tradición de tocarlo así en las calles, en cantinas o en armonizar eventos, por ejemplo fiestas, bodas, cosas así, tocaban el aparato. Entonces ya cuando pasó aquí a México hacían lo mismo, pero poco a poco se fueron saliendo a las calles así para armonizar en las calles y pedir una cooperación para conservar la tradición. Esta anécdota es muy popular cósmica. En una transmisión de radio estaba hablando de la fundación de Aztlán Chicomoztoca, México Tenochtitlan, en el sentido de la simbología que aquí es
donde se aposenta el águila, y esa era como la señal que estaban en la historia buscando los mexicas. Resulta que yo estaba aventándome ese choro y estaba ahí un par de viejos, una señora y un señor. Y eran gente que venía, creo, de Puebla o de Oaxaca, no recuerdo. No hablaban bien el español, pero alzó su manita desde allá. Le dije, venga, porque pues, no. Y ya con mucha pena llegó a la cabina de la radio y me dice, mira, tus palabras son bellas, llevo 2 horas escuchando, me echa mis flores. Dice, pero estás diciendo algo que no es. Dice, tus abuelos, nuestros abuelos, no eran gente que venía mirando el piso para ver lombrices y águilas y plumas. Dice, nuestros abuelos eran astrónomos. Lo que venían de la salida de Aztlán, como está, venían viendo el cielo, venían viendo el punto de armonía, que tenía que ver con Orión, la constelación de Orión. Cuando en 1400 y cacho, Orión estuvo en el cenit, esa fue la señal. Después le pusieron plumas y serpientes y el Atlachinoli a la señal, pero eso es lo que venían haciendo tus abuelos. No venían buscando lombrecitas en el piso. La ciudad de Tenochtitlan estaba basada en este espacio, en este edificio, que es el Templo Mayor, que es el centro del universo, ¿no? Porque lo que hacían en la planeación de la ciudad es plasmar el universo, es lo que se está mostrando en esta ciudad, ¿no? Durante los sondeos empezamos a encontrar muchos fragmentos de cráneos humanos, o sea, cientos de fragmentos de cráneos. Cuando nosotros vimos todos esos fragmentos, dijimos de inmediato, estamos en la zona del Zompantli, porque eso exclusivamente tendría que ser del Zompantli. Y así fue, y encontramos en un conquistador que se llamó Andrés de Tapia, que vino con Hernán Cortés, y él hace una descripción del Güey Zompantli, y es una descripción, podríamos decir, a detalle de lo que él pudo apreciar, y dice que se trataba de una especie como de un teatro en donde eran exhibidas las cabezas de los sacrificados y de la empalizada, pero además habla de que había de extremo a extremo del Zompantli una torre de cabezas humanas, ¿no? Son individuos sagrados, ¿no? Porque ofrendaron su vida de acuerdo a su cosmovisión, a sus creencias. Y aquí quisiera comentar que el Zompantli, más que un lugar de culto a la muerte, es un culto a la vida, porque lo que se está generando es vida. A través de esto hacen que este ciclo continúe y que haya que el sol siga su curso, porque los astros, de acuerdo, o los dioses más bien, morían, tenían la creencia que los dioses iban a morir, que podían morir, y efectivamente también morían los dioses. Los más principales de estos ídolos, y en quien ellos más fe y creencia tenían, derroqué de sus sillas y los hice echar por las escaleras abajo e hice limpiar aquellas capillas donde los tenían, porque todas estaban llenas de sangre que sacrifican. Y puse en ella imágenes de Nuestra Señora y de otros santos, que no poco el dicho Mutezuma y los naturales sintieron, los cuales primeros me dijeron que no lo hiciese, porque si se sabía por las comunidades se levantarían contra mí, porque tenían que aquellos ídolos les daban todos los bienes temporales, y que dejándolos maltratar se enojarían y no les darían nada, y les sacarían los frutos de la tierra y moriría la gente de hambre. Y se perdía la mejor y más noble y mejor ciudad de todo el nuevamente descubierto del mundo, y ella perdida, se perdía todo lo que estaba ganado, por ser la cabeza de todo y a quien todos obedecían.